Bueno, esta es la actividad que les envié. Vamos a ver principalmente lo que son el tema de funciones, diferentes tipos de funciones. En este caso toma variaciones y funciones lineales. Y bueno, pues aquí hay que dar una lectura o nos indica acerca de qué es esta variación o estas funciones lineales. Bueno, miren, entonces aquí por ejemplo iniciamos la actividad. Aquí tenemos el inicio de la actividad en el cual en realidad no hacemos ahorita ningún cálculo, son simplemente temas, vamos a decir que de razonamiento nada más, de razonamiento común, no hacemos ahorita ningún cálculo ni nada. Entonces, simplemente el nuevo modelo educativo, pues dice que vamos a partir o vamos a iniciar a partir de los conocimientos que ustedes tengan. Es como, por ejemplo, si yo les digo un delfín. Entonces, vamos a partir a, en cuanto a qué conocen ustedes de ese animal, por ejemplo, pues que vive en el mar, que es un mamífero. Bueno, ya tenemos un inicio, ya tenemos una base de cierto conocimiento que ustedes tienen, por ejemplo, de ese tema, y sobre eso vamos construyendo, vamos agregando, que es un cetáceo, que es gregario, o sea, vive en manadas, es uno de los animales más inteligentes, y así vamos agregando. Ahí les voy a pedir nada más, por favor, silencien su micrófono. Ya si ocupan hacerme alguna pregunta, pues ya lo activan para que no haya ruido externo, ¿sale? Porque también a mí como que me estantea eso. Bueno, miren, entonces esta actividad, como les dije, pues es más o menos de razonamiento común. En este caso aquí podemos ver en el documento, por ejemplo, dos fotografías de una persona llamada Ramsés, de 5 años y a los 21 años. Entonces por ahí vienen las preguntas acerca de qué cambios ven ustedes en esta primera fotografía, en la segunda, lo mismo en esta fotografía de 1984 y esta del 2014. Entonces podemos percibir cambios o variaciones tanto en ambas fotografías, ¿no? Pues quiere decir, ahora en este módulo de Matemáticas 4, principalmente estudiamos las razones de cambio o los cambios que existen en matemáticas. Podemos incluso, o vamos a ver, voy a planificar en el tiempo que veamos las derivadas y las integrales. Entonces, ese tipo de matemáticas ya no son estáticas, vamos a decir, como la aritmética, como el álgebra. Este tipo de matemáticas, en el caso del cálculo, pues son matemáticas que estudian principalmente las razones de cambio o las variaciones que existen con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver ciertos cambios. Entonces aquí pues hay que simplemente contestar esta actividad. Y aquí tenemos la hoja, pueden imprimirla o en su cuaderno, las dos personas que me lo enviaron por favor en el cuaderno. Está bien, es correcto. Lo principal es que tengan ustedes la idea de que tengan una idea, vamos a decir, general de qué vamos a tratar, ¿no? Igual aquí tenemos otra fotografía de la ciudad de Pompeya, en el cual pues ustedes, aquí abajo tenemos la pregunta, qué aspecto de la sociedad ha cambiado desde esa época hasta nuestros días. Entonces ustedes aquí van a poner, aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta, ¿sí? Aquí simplemente es lo que ustedes perciban, su criterio acerca de las fotografías, en este caso los temas que se les están comentando, pero aquí no hay buenas ni malas, ¿no? Aquí simplemente cada quien puede tener una idea diferente de su compañero, pero por lo general pues son cosas sencillas. Bueno, los que me la han enviado pues están correctos, criterios distintos, pero al final es la misma idea general, ¿no? Entonces igual aquí con esta foto de Sinaloa, de una escuela de Sinaloa de 1932 hasta nuestros días, ¿no? Que han cambiado, me pusieron también muy bien aquí todos los cambios percibidos, hasta incluso en la alimentación alguien me puso, ¿no? Que ha habido cambios de esa época hasta la actual, pues incluso de la alimentación, es correcto. Modelo de cómo se enseña y así. Bueno, entonces aquí es una actividad que ustedes van a ir contestando. Como les dije, pues son de uso o de razonamiento general,
no hay respuesta correcta o equivocada, aquí es simplemente el criterio de cada uno de ustedes, ¿sale? Entonces esta actividad está pendiente para los que no me la han enviado, tienen chance de entregármela todavía. Aquí pues fue un detalle en cuanto a el inicio principalmente, ¿no? El inicio de clases que yo. Entonces tenemos esa actividad pendiente y vamos a iniciar principalmente con el tema que son las funciones y las relaciones, que es una relación y qué es una función. Bueno, pues aquí en este libro de matemáticas que tenemos, pues nos da la definición de relación bastante corta, donde dice que es una regla de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Pues aquí ya tenemos, digamos, un conjunto llamado A, un conjunto llamado B, en el cual podemos ver que existen relaciones entre un elemento del conjunto A y un elemento del conjunto B. Vamos a ver cómo es eso. Por ejemplo, tenemos aquí el el elemento del conjunto A llamado X1, y como pueden ver tenemos aquí dos líneas o dos relaciones que se crean con respecto al conjunto B. Por ejemplo aquí, 1, 2. Bueno, vamos a poner un ejemplo más claro, porque estos prefijos que se utilizan, pero a lo mejor no nos queda muy claro acerca de qué se está hablando. Ahorita vamos a hacer una diferencia entre lo que es una función y una relación. Bueno, y aquí tenemos, ¿no? La función es un poquito más extenso la definición o el concepto. Dice que el concepto de función es uno de los más importantes en el mundo de las matemáticas. Las funciones no solo representan fórmulas o lugares geométricos, también se utilizan como modelos matemáticos que resuelven problemas de la vida real, ¿no? Y aquí tenemos igual unos gráficos donde tenemos un conjunto llamado A y B, y vemos o vamos a detectar cierta diferencia. En este caso, por ejemplo, el elemento del conjunto A, ¿sí?, tenemos aquí, solamente tiene correspondencia o se relaciona con 1 y punto B, a diferencia de el ejemplo anterior de la relación. Entonces esa es, vamos a decir, que la sutil diferencia. Vamos a ver un ejemplo más común para que nosotros podamos entender más claro este ejemplo. Permítanme tantito, vamos a pasar a la pizarra. Bueno, vamos a continuar. Miren, entonces vamos a ver un ejemplo más común, más claro acerca de lo que es, para entender lo que es la función y la relación. Decía ahí la definición de función, que la función es muy importante dentro de las matemáticas, ya que nos ayuda a entender o a crear modelos del mundo real. Y lo vamos a ver más adelante, cómo nos puede ayudar a crear gráficas y modelos matemáticos acerca de un caso donde vamos a tener estados y capitales de esos estados, para ejemplificar un poquito lo que es la función, ¿no? O la definición de función. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos un conjunto, que a este conjunto vamos a empezar a familiarizarnos con los términos, ¿sí? A este conjunto lo vamos a llamar dominio, ¿sí? Al conjunto A, que se dice que tiene las variables, vamos a decir que independientes. Después tenemos el conjunto B, que a este lo vamos a llamar codominio, o también se le llama contradominio, vamos a llamar codominio. Que tiene, se puede decir, las variables dependientes. Cuando veamos un modelo matemático o en un modelo, una función lineal, vamos a decir que este es X y este es Y, y cambiando los valores de X se modifican los valores de Y. Pero bueno, ahorita no vamos a entrar a las incógnitas o literales. Vamos a ver primero con este ejemplo sencillo para entender más claramente el concepto de función. Entonces tenemos un conjunto llamado dominio, llamado A, vamos a decir, y otro conjunto B llamado también codominio, en el cual vamos a crear unas relaciones entre estos dos elementos de cada uno de los conjuntos. Aquí tenemos entonces en el conjunto
o el dominio, en el A, tenemos los diferentes o una serie de estados. Tenemos Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Baja California y Michoacán. Y en nuestro conjunto B tenemos estados que van a corresponder a las capitales que van a corresponder a los estados del conjunto A o del dominio. Bien, vamos a ver entonces en este caso Sinaloa. A ver, un poquito de participación aquí. Sinaloa, ¿con cuál lo vamos a corresponder? Bueno. Culiacán, muy bien. Pues hacemos la relación. Culiacán está. Bien. El segundo, Jalisco. O Guadalajara. Guadalajara, muy bien. Guerrero. O en Chilpancingo. Muy bien. Sí, no, está bien, correcto. Baja California. Y pues solamente nos queda Michoacán, que lo correspondemos con Morelia. Miren, aquí entonces, este ejemplo es bastante sencillo para entender. Aquí entonces fíjense, vamos a decir que Culiacán solo es único. Culiacán no puede responder así. Vamos a decir que es un ejemplo de una capital que solamente le corresponde a un estado, o es un ejemplo donde se corresponde con un A. Lo mismo para Jalisco. Guadalajara solamente le corresponde a Jalisco, no le corresponde a Jalisco y a Baja California, ¿sí? Entonces aquí la correspondencia, vamos a decir, es de 1 a 1, ¿sí? Este es exactamente el modelo de una función. Es una función. Si regresamos vamos a regresar a la definición. Vamos a cerrar esto. Aquí está, miren. Dice aquí, es una regla de correspondencia que asocia los elementos de dos conjuntos, la cual a cada elemento del primer conjunto, llamado dominio, la asocia un solo elemento del segundo conjunto, llamado contradominio o codominio, como les dije. Entonces aquí está este punto de la definición, pues ya quedó, podemos decir que lo tenemos aquí ilustrado, ¿no? En cuanto a los estados y capitales, solamente un elemento del llamado dominio se corresponde con uno y solo uno del llamado contradominio, ¿sí? Entonces este es, vamos a decir que es la regla básica o principal en cuanto a las funciones, las relaciones que podemos crear entre los elementos del dominio y del contradominio. Entonces esa es, vamos a decir que la definición o la forma de entender lo que es la función. Vamos a ver ahora cómo un ejemplo de cómo entender lo que es la relación. Vamos a hacerlo aquí abajito. ¿Alguna duda en este ejemplo anterior, jóvenes? ¿Todo bien? No. Por el ejemplo anterior se refiere al de los estados. Ajá, así que el ejemplo anterior de los estados con las capitales. ¿Alguna duda ahí? No, es claro. Muy bien. No mencioné bien las capitales, pero sí estuvo. Pero está entendible, muy bien. Ok, vamos a ver ahora un ejemplo de una relación. Vamos a crear este ejemplo. Aquí vamos a poner algo distinto. Ok, bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de una relación. Igual tenemos los conjuntos A y B, que este se llama dominio, y este lo vamos a llamar codominio o contradominio. Ahora tenemos un ejemplo de este conjunto A. Lo que tiene son algunos elementos de algunos animales, y en el conjunto B tenemos elementos que es básicamente, digamos, que la clasificación de esos animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el caballo. Pues el caballo le correspondería al mamífero, ¿sí? Un caballo es un mamífero, ¿sí? El águila se correspondería con las aves. El tiburón lo corresponderíamos con pez o con un pez.
El camaleón, pues lo vamos a corresponder en la clasificación de los reptiles. Después tenemos aquí otro que dice perro. Aquí el perro pues también corresponde a los mamíferos. Entonces aquí, si pueden ver, ya tengo más de un elemento que se relaciona del conjunto A con otro elemento del conjunto B, ¿sí? En este caso, caballo y perro se corresponden con el elemento mamífero, y por lo mismo que canario lo vamos a corresponder con ese mismo elemento del conjunto B. Entonces, ¿qué podemos observar a diferencia del ejemplo de arriba? Pues en el ejemplo anterior las relaciones eran de 1 a 1, o sea, no podía tener más de una capital para más de un estado, o solamente una capital le correspondía única y exclusivamente a uno de los estados que teníamos en el ejemplo anterior. Y aquí no, aquí como podemos ver, podemos tener relaciones múltiples. Sí, aquí tengo este elemento correspondiendo a un elemento del conjunto B, pero que también tengo otro elemento que se corresponde con un elemento del conjunto B. Entonces ya no es una relación 1. Esa es la diferencia que existe entre la función y la relación. Así de clara podemos explicarla en estos dos ejercicios, así de simple. A lo mejor cuando les explicamos con números y con incógnitas se hace un poquito más complicado, pero a lo mejor con este tipo de ejemplos nos queda un poquito más claro el concepto. O lo voy a marcar para que quede bueno. Entonces eso es lo que vamos a estudiar. Principalmente nosotros nos vamos a enfocar en las funciones. Esto es lo que mayormente vamos a trabajar en este módulo de matemáticas. Vamos a ver diferentes tipos de funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones escalonadas, funciones de valor absoluto y una serie de funciones ahí. Pero principalmente vamos entendiendo lo que es el concepto de una y otra, de lo que es la función y lo que es relación. Vamos a decir que en el mundo existen una u otra, ¿sí? A nuestro alrededor podemos encontrar, así como estos ejemplos que tenemos aquí, podemos encontrar muchos o una serie de ejemplos distintos en donde podemos diferenciar nosotros o encontrar cuáles de ellas son funciones y cuáles son relaciones. O sea, si no son funciones, son relaciones, una u otra, vamos a decir que se clasifican en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que creamos con estas funciones y estas relaciones? Pues modelos. Podemos crear unos ciertos modelos matemáticos, principalmente nosotros nos vamos a enfocar, pero modelos al final de cuentas del mundo real, ¿no? O de algunos, vamos a decir, algunas cosas que suceden en el mundo real, ¿no? Como por ejemplo la velocidad y el tiempo, la presión atmosférica con la velocidad, con los cambios de temperatura, etcétera. Bueno, eso, así en base a eso se crean ciertos modelos matemáticos, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas son simplemente modelos. Bien, entonces con estos dos ejemplos acabamos de ejemplificar lo que es una función y lo que es una relación. ¿Alguna duda, comentario? ¿A alguien no le quedó claro alguno de estos conceptos, jóvenes? Comenten. ¿Todo bien? Sí, entiendo. Perfecto. Todo bien, Por el momento todo bien. Vamos bien. Todo bien. Bien, vamos a ver entonces. Vamos a pasar aquí. Bueno, aquí la explicación. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Donde dice determina si en los siguientes diagramas lo que tenemos es una función o lo que tenemos es una relación. Vamos a empezar entonces con esto. Vamos a analizar estos cuatro ejercicios. Ok, miren por ejemplo aquí el primer ejemplo. Fíjense, tengo dos conjuntos. Aquí pues ya
son números donde dice 2, 3, 4, 5, 4, 9, 16 y 25. Puede o no existir cierta relación entre elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. Pueden ser simplemente valores arbitrarios, dados simplemente al azar. Por ejemplo, en este caso, pues, sin importar los números, olvídense de los números, fíjense simplemente en las líneas, cómo se encuentran o cómo se están relacionando. En este caso, si podemos ver, ¿sí? No tratemos de encontrar una lógica entre el 2 y el 4, simplemente el 2 es un elemento y el 4 es otro elemento. Pero ¿qué existe entre el 2 y el 4? Una correspondencia, ¿sí? O esta línea que tenemos aquí, que es simplemente una relación de 1 a 1, ¿sí? En el primer caso. En el segundo caso también una relación de 1 a 1, ¿sí? Y así sucesivamente, como podemos ver en los 4 elementos del conjunto A se corresponden solamente con un elemento del conjunto B. Y si solamente es una relación de 1, ¿esto qué será entonces? ¿Función o relación en base a lo que vimos anteriormente? Función. Muy bien, esto es una función. ¿Ok? Bien, vamos a ver el segundo ejemplo entre los números del conjunto A y el B, o puede que lo que nos va a interesar es ver, pues tengo más que claro que un elemento del conjunto A se está relacionando con más de un elemento del conjunto B, ¿sí? Se está relacionando el 2, en este caso, con el 9 y con el 3, aunque los otros dos elementos, como podemos ver, el 4 se relaciona solamente con el 8 y el 5 se relaciona solamente con el 2, ¿sale? Pero vamos a decir que este ya me echó a perder la función. Puede ser que los otros dos elementos sí tengan relación 1 a 1, pero con un elemento pueden ser 100 elementos. Si 99 mantienen una relación 1 a 1, pero con uno que ya no relacione con más de un elemento del otro conjunto, ya no es una función, ya rompe la definición de función y se vuelve una relación, ¿sí? Entonces en este caso tenemos una relación, ¿ok? Entonces puede que estos dos cumplan el criterio de función, pero con una relación, ¿sale? Porque ya hay una, vamos a decir, el número 3 tenemos igual, conjunto A y conjunto B, ¿sí? Nuevamente aquí, ¿qué tipo de, vamos a decir, qué tipo de relación tenemos aquí? Bueno, ¿qué tipo de función o relación tendríamos aquí? Fíjense, aquí ese, fíjense, porque para que no se me confundan, fíjense. Aquí, por ejemplo, un elemento del conjunto A, el 2, el 4 y el 5, sí se están, o existe con un solo elemento del, pero, fíjense bien, pero de todos modos, esto sigue siendo una función. Y dirán ustedes, ¿pero por qué? Pues si hay más de una, sí. Pero aquí la regla, igual se las comento. La regla es que, vamos a poner el nombre, mientras los elementos del dominio, ¿sí? Mientras los elementos del dominio sean solamente en una relación con los del contradominio, sigue siendo una función. ¿Ok? ¿Cuándo va a ser relación? Cuando se presente como en este caso, cuando se corresponda con los del contradominio. Fíjense, aquí el 2 es el que se está correspondiendo con el 9 y con el 3. Entonces ya hay una correspondencia de 2. Aquí no, el 2 se está correspondiendo con el único elemento del conjunto del contradominio, en este caso del B, que es 10, no hay otro. Lo mismo que el 4, ¿sí? Y lo mismo que el 5, a menos que aquí hubiera, vamos a decir, otro elemento llamado 15, por ejemplo,
y que entonces fuera de esta manera, por ejemplo, que el 2 estuviera así. Ahí sí ya se rompió. Si el 2 estuviera en correspondencia con el 15 y con el 10, ya no es una función, ¿sí? Solamente se correspondan con 1, entonces sigue así. Aquí entonces los que deben de cumplir, vamos a decir que esa correspondencia de 1 a 1, son los del dominio, ¿sí? Virtualmente la función ya es una, en este caso no es relación. ¿Sí? Ahí aburro todo. Pero bueno, en este caso una función, porque sigue teniendo solamente un elemento del conjunto B, pero no con otro más del conjunto B. ¿Sale? Ok, vamos a poner aquí para que nos quede. Entonces esta quedamos que era función, esta quedamos que era relación, pues quedamos que esta sigue siendo una función, y esta vamos a ver, todavía no sabemos qué es. Bueno, aquí sí, como podemos ver, se rompe el criterio, porque el 8 pues digamos que es el único elemento del conjunto A, pero quedamos que mientras los elementos del llamado dominio sean los que no cumplen el criterio con el contradominio, ¿sí? Pues será función o relación dependiendo del caso. Entonces aquí como podemos ver, pues existe un único elemento en el conjunto A. Esta clase grabada, si estamos dando lo que es el concepto de la función y de la relación. Por ahí ahorita vimos unos ejemplos comunes o más entendibles, que a lo mejor estos gráficos que tenemos aquí, pero nos servían para entender principalmente la definición o el concepto de relación y de función, ¿no? Aquí a lo mejor ahorita medio se complicó un poquito, ¿no? El criterio en el llamado dominio, ¿sale? Mientras el criterio se mantenga en el dominio, entonces seguirá siendo una función, como sucedió ahorita en este caso. Entonces aquí tenemos el conjunto A, siempre el conjunto del lado izquierdo vamos a llamarlo dominio, y a la derecha contradominio. Pues, ¿qué pasó aquí? En el primero pues estuvo bastante claro, ¿no? Porque era 1 a 1, 1 a 1, perfecto. Bueno, aquí sí ya veíamos un ejemplo donde hay un elemento. Pues por ejemplo aquí nos destanteó un poquito, porque al parecer existe, pero más sin embargo, fíjense que el criterio se sigue manteniendo, solamente un elemento de la se relaciona con uno solo de la con el 1, manteniéndose el criterio de 1 a 1, ¿sí? Digo que el 2 va con el 9 y con el 3, aquí va con 2, aquí no, es 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. Al revés, ¿no? Nos pone en el caso invertido, donde que es el que debe mantener el criterio, aquí sí ya se está relacionando con los tres elementos del 1 con el 2 y con el 3, entonces aquí pues deducimos que esta es una relación. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna duda en estos gráficos que vimos, jóvenes. Dudas, comentarios. ¿Quedó claro? ¿O hubo algún punto de duda en alguno de estos ejemplos, de estos 4 ejemplos que acabamos de ver? Bueno, para los que acaban de llegar igual, no sé si hubo alguna duda. ¿Todo bien? Ok. Bueno, les voy a dejar. Todo bien, muy bien. Ahí les voy a dejar unos ejercicios de este tipo, ¿eh? Supongo. Creo que ya vamos a terminar. Miren, los vamos a dejar hasta aquí. Ahorita lo que sí, porque ya creo que termina 10:50 la clase.